Y bueno familia, aquí con un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. İlayda Alişan, que últimamente está en boca de todos tanto por su carrera como por su vida amorosa con Oğuzhan Engin, volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez por una declaración que dejó a muchos con las cejas levantadas. Y es que la actriz afirmó sin titubear: no tengo ninguna estética. Ajá, vamos por parte porque esto viene con tela. İlayda Alişan entró a nuestras vidas hace algunos años y hoy en día es una de las actrices jóvenes más populares del momento. Sus primeros pasos fueron en la serie Bir Çocuk Sevdim, donde interpretó a Merve, pero su gran salto llegó con Masumiyet, compartiendo elenco con nombres pesados como Hülya Avşar y Deniz Şakir. Aunque la serie no duró mucho, İlayda logró destacarse tanto por su talento como por su belleza y desde ahí no ha parado. Más recientemente sorprendió interpretando a un personaje con velo en la serie Pijasa, donde volvió a ganarse los aplausos. Y bueno, en el plano sentimental todo parece ir color de rosa. Lleva casi 2 años de relación con Oğuzhan Engin y por lo que se ve la relación va viento en popa. Incluso su relación con su suegra Seda Sayan se ve bastante cercana y natural. Pero hoy el tema no es el amor, sino el rostro. En una época donde todos empiezan a parecerse, decir no tengo estética se ha vuelto casi una declaración de principios y, curiosamente, quienes más cambios visibles tienen son los que más lo niegan. La actriz, a quienes conocemos desde muy joven y cuyo cambio con los años es bastante evidente, declaró lo siguiente: creen que tengo mucha estética, pero juro que no tengo ninguna. Solo Botox, me lo hago de vez en cuando. En el 2019 me hizo un relleno de labios, pero luego lo disolví. Y ahí fue cuando las redes dijeron momento. Porque una cosa es decir no tengo cirugías y otra muy distinta es decir no tengo estética, cuando ella misma admite botox y relleno, aunque diga que ya no lo tiene. Resultado, pues, memes, comparaciones y fotos del antes de empezar circulando a toda velocidad. Y claro, su versión anterior no tardó en reaparecer para alimentar el debate. Pero ahora te pregunto, ¿tú le crees a İlayda Alişan cuando dice que no tiene estética? ¿O crees que muchas celebridades ya normalizaron tanto estos requisitos que ya ni lo consideran estético? Nebahat Şerret, solo decir su nombre ya es hablar de leyenda viva, una mujer que marcó una generación desde Yeşilçam hasta la televisión moderna y que hoy vuelve a ser tendencia. Pero no por un papel, sino por una confesión profundamente humana. La inolvidable Firdevs Yoroglu y la majestuosa Ayşe Hasan Sultan. Lo que contó en esta entrevista tocó fibras muy sensibles. Nebahat Şerret, con toda la elegancia que la caracteriza, habló de su carrera, de la muerte, de sus miedos y por primera vez de su mayor ¿qué hubiera pasado? Sí. Ojalá hubiera tenido hijos, nietos, una familia grande. A pesar de haberse casado 2 veces, Nebahat Şerret nunca fue madre y aunque siempre mantuvo este tema en silencio, esta vez decidió abrir su corazón sin filtros. Con una sinceridad que dejó a todos en silencio, dijo: ojalá hubiera tenido un matrimonio de 50 años, hijos, nietos, una familia grande, sentado todos alrededor de la misma mesa. Pero lo más fuerte vino después, porque nunca fue madre. La actriz explicó que perdió a su padre siendo muy pequeña y que creció con un padrastro. Esa experiencia marcó su vida para siempre. No quise traer un hijo al mundo para que creciera con un padrastro. No quise que viviera lo que yo viví. Una frase corta, pero cargada de historia, dolor y amor. Las redes sociales estallaron, muchos la apoyaron, otros se emocionaron y no faltaron quienes dijeron: tomó una decisión muy valiente, es una herida que nunca se cerró, no todas las maternidades son obligatorias. Su miedo a la muerte también salió a la luz durante la entrevista. Nebahat Şerret confesó que le tiene un miedo profundo a la muerte, un temor que aumentó tras perder a su madre. Incluso dijo que no pudo verla por última vez ni visitar su tumba. No sé por qué, pero no puedo vencer mi miedo a la muerte, no puedo ir ni a un cementerio. Y sí, también habló de Ayşe Aymenu, como era de esperarse. El tema de Ayşe Aymenu salió a conversación y Nebahat Şerret reveló por primera vez cómo grabaron la icónica escena del estoy muriendo, entiéndelo. Además, no escatimó elogios para Beren Saat, destacando su nivel de concentración y entrega total del papel. Se encerró sola durante horas en una habitación helada para prepararse. Cuando salió estaba completamente metida en el personaje. Una verdadera clase de actuación.
Pero ahora dime tú, ¿crees que Nebahat Sherret tomó la decisión correcta al no ser madre para no repetir su propia historia? ¿O piensas que ese ojalá es una espinita que nunca dejó de doler? La felicidad duró poco, al menos eso es lo que dicen los rumores. La actriz Irene Elbasyoglu, una de las caras más queridas de la televisión turca, vuelve a estar en el centro del foco mediático, pero esta vez no por un proyecto, sino por su vida personal. Hace apenas 2 meses, Irene y su esposo Ural Kaspar celebraron la llegada de su hija Zora. Viviendo por primera vez la emoción de ser padres, todo parecía ir sobre ruedas hasta ahora. Según lo que empezó a comentarse en el programa Hell con Ushalin, la pareja estaría atravesando una crisis muy fuerte al punto de que ya se habló de separación y posible divorcio de mutuo acuerdo. Pero vamos al contexto. Irene Elbasyoglu y el empresario Ural Kaspar se casaron el 28 de octubre del 2024 en una boda que dio muchísimo de qué hablar. Su relación siempre fue intensa, con altibajos, pero aún así lograron consolidar su matrimonio. Poco después llegó la noticia del embarazo y en octubre del 2025 nació su hija Zora, llenando de ilusión a sus seguidores. Pero, según los rumores, la alegría no habría durado demasiado. Desde noviembre del 2025 comenzaron a circular versiones de que la pareja habría tomado la decisión de dividir hogares. De acuerdo con lo dicho en el programa, Ural Kaspar habría alquilado un apartamento justo frente a su propio café, mientras Irene seguiría en la casa familiar. Las declaraciones no se quedaron ahí. Jet Erken afirmó que la separación estaría relacionada con las malas decisiones, elecciones equivocadas y ciertas relaciones por parte de Ural Kaspar durante el matrimonio. Estas palabras fueron respaldadas por Tuba Namli, lo que encendió aún más el debate. Para rematar, en el programa también se comentó que Ural Kaspar habría sido visto en una cafetería en actitud cercana con otra mujer cuya identidad y redes sociales ya serían conocidas, lo que obviamente alimentó todavía más los rumores. Eso sí, hay un detalle que no pasó desapercibido. Irene Elbasyoglu y Ural Kaspar siguen siguiéndose en redes sociales. No han eliminado fotos juntos y ninguno ha hecho una declaración oficial. Silencio total por ahora. Pero cuéntame, ¿crees que esta separación es real o solo son rumores exagerados por la prensa? ¿Te parece demasiado pronto para hablar de divorcio cuando hay una bebé de por medio? Can Yaman, que volvió a estar en el centro de la polémica y esta vez el escándalo cruzó fronteras, el famoso actor fue detenido brevemente en el marco de una operación contra sustancias ilícitas dirigido a figuras conocidas y su primera reacción dio mucho de qué hablar. Pero vamos a ir por parte. Can Yaman llegó a nuestras vidas hace unos años como uno de los actores más prometedores de Turquía. Su gran boom fue con el King Koch, donde no solo conquistó con su actuación, sino también con su físico. ¿Para qué negarlo? En ese momento todo parecía irle viento en popa. Sin embargo, la fama le jugó una mala pasada. Entre declaraciones, polémicas y actitudes que no cayeron nada bien, la estrella de Can Yaman en Turquía empezó a apagarse antes de brillar del todo. Uno de los momentos más criticados fue cuando en un programa de televisión respondió de forma inapropiada a una presentadora y ahí encendió la mecha. Hace ya 5 años, Can Yaman hizo maletas y se fue a Italia, donde decidió empezar desde cero y lo cierto es que Italia lo amó. Con la serie El Turco, el actor volvió a arrasar, ocupó titulares, alfombras rojas y se convirtió en uno de los galanes más queridos del país. Pero recientemente su nombre volvió a sonar por algo muy distinto. En un nuevo operativo policial, varias celebridades fueron detenidas dentro de una investigación por sustancias ilícitas. Entre las figuras estaba Can Yaman y otras personas más. Incluso se realizaron redadas en lugares exclusivos como el Bebek Hotel y algunos locales nocturnos de Beşiktaş. Bueno, hace unos días el actor fue detenido en un club nocturno, pero tras ser investigado rápidamente fue puesto en libertad. Nada más ser liberado, Can regresó a Roma y decidió romper el silencio, pero no con Turquía, sino con los italianos. Desde sus redes sociales publicó un mensaje en italiano donde criticó duramente a la prensa turca. El actor básicamente dijo algo así, que no es ninguna novedad que la prensa turca siempre lo haya tratado mal, que le pidió a la prensa italiana que no cayera en el copiar y pegar sin verificar y lanzó una pregunta directa. ¿De verdad crees que estaría paseándome por clubes con sustancias ilegales y aún así saldría libre en tan poco tiempo y regresaría a Italia el siguiente día? Cerró con un mensaje diciendo que los quiere mucho. Pero ahora la pregunta es inevitable. ¿Crees que Can Yaman es víctima del amarillismo y la prensa
¿O piensas que donde hay humo hay fuego? Señores, el nombre de Hakan Sabansi vuelve a estar en el centro del huracán amoroso. Y esta vez la historia parece haber durado menos de un suspiro. La supuesta relación entre Hakan Sabansi y la actriz Rabia Soyturk estaría terminada y el rumor ya es tendencia en redes sociales. Pero pongamos todo en orden porque este culebrón viene con capítulos previos. Hace 4 meses, como saben, Hakan y Hande terminaron, pusieron punto final a su relación de manera silenciosa. La ruptura quedó más que confirmada cuando Hande eliminó todas las fotos con Hakan de su Instagram de la noche a la mañana. Ese gesto fue básicamente el game over de la relación. Días después, Hakan hizo lo propio, borró las fotos, dejó de seguir a Hande y quedó claro que no había marcha atrás. Tras la separación, ambos empezaron a ser vinculados con otras personas. Hande Shell, de hecho, fue bastante clara cuando surgieron rumores con el productor Onur Gumenatán, diciendo algo así como: estamos en la etapa de conocernos, es muy reciente, cuando hay algo que contar, se contará. O sea, nuevo comienzo confirmado. Poco después, esta vez fue el turno de Hakan Sabansi, su nombre empezó a sonar con fuerza con la actriz Rabia Soyturk, y ojo, porque nadie salió a desmentir nada, al contrario, Rabia, captada en un evento, hizo una declaración bastante sospechosamente parecida a la de Hande, diciendo lo siguiente: tal vez hay cosas que no deben hablarse ahora, si hay cosas bonitas, mejor no arruinarlas. Traducción libre: sí, algo pasa, pero es nuevo. Pero parece que esas cosas bonitas no sobrevivieron mucho tiempo. Apenas 2 meses después, en redes sociales empezó a circular con fuerza el rumor de que Hakan Sabansi y Rabia Soyturk ya habrían terminado. En X, anteriormente Twitter, los comentarios no tardaron en llegar y muchos apuntaron a una razón muy concreta: la mamá no aprobó. Según lo que se comenta, la relación no habría contado con el visto bueno familiar y ya sabemos cómo terminan esas historias en la alta sociedad. Por ahora, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial, pero el silencio también dice mucho. Pero nada, cuéntenme ustedes qué opinan de todo esto. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Debe la mamá involucrarse en la vida sentimental de un hijo? No sé, ¿ustedes qué piensan? Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link en la caja de descripción. Síganme en mi canal de vlogs. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero mucho. Bye, bye.